Hola amigos, ¿cómo están? Hola. Pues estamos ya en el episodio número 17 y el día de hoy tenemos como invitada a Carla. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, hola, mucho gusto. Gracias, Muchas gracias por aceptar esta invitación. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Pues comencemos desde un inicio, como siempre lo decimos. No sé si te puedes presentar, tu nombre, tu edad, a qué te dedicas, qué haces actualmente, el deporte que llegaste a practicar, y de ahí partimos todo. De ahí nos vamos como Sí, ella. Okay. Exactamente. Bueno, mi nombre es Carla Tapia, soy licenciada en Cultura Física y Deporte y tengo una maestría en Gestión de Altas Organizaciones. Actualmente pues me dedico a impartir clases de judo, también me dedico a impartir clases a nivel bachillerato, Okay. por medio de la licenciatura. En su momento pues también me dediqué al tema político, me he dedicado pues a dar entrenamiento funcional, doy cursos de defensa personal femenina, vi varias cositas así del tema deportivo específicamente, y pues mi deporte es el judo. Entonces el judo, para quien no lo conozca, pues es un arte marcial sin golpes. Okay. Sí es rudo, pero no tiene golpes. Okay. Es rudo porque, pues bueno, utilizamos las proyecciones, utilizamos la fuerza del oponente para poder derribarlo. El objetivo es que caiga completamente de espaldas. Okay. Y pues bueno, también utilizamos lo que es sometimiento, y pues los rudos son las estrangulaciones y las luxaciones, que es donde se llegan a desmayar o se llegan a fracturar. Ok. ¿A qué edad lo empezaste? Y pues actualmente ya no lo practicas, digámoslo así, en alto rendimiento. ¿A qué edad también lo dejaste? Sí, pues mira, yo empecé, bueno, del deporte yo he empezado desde que tenía como 3 años. O sea, chiquita. Pequeña, sí. practiqué muchas cosas, natación, karate, taekwondo, todo lo que pude. Yo creo que dijeron mis papás, ya aviéntala, esta hiperactiva, ¿no? pero la verdad es que a mí siempre me llamaron la atención los deportes de contacto. Claro. Okay. Entonces, cuando yo era taekwondoína, pero cuando llego, porque no nací exactamente aquí en Hidalgo, nací en Ciudad de México. Cuando llegamos aquí, yo llego con 12 años de edad, me empiezan a meter al judo, ¿no? O sea, como que, pues a ver, prueba, que no sé qué, ya sabes, las mamás ahí. Entonces me invitan al judo. Yo dije, ay, ni me gusta, o sea, yo quería dar patadas, yo quería dar golpes, yo era ruda, bueno, sigo siendo ruda. Hasta la fecha. Hasta la fecha. Entonces, pues ya me empiezan a involucrar en el judo y todo el tema. Empezó a los 12 años. Y el profesor en ese entonces, que era, fue mi iniciador, el profesor Moisés Herbert, muy conocido también aquí en Hidalgo en el medio del judo, fue el que me jaló y me dijo, tienes actitudes, vamos aquí, allá, y empezaron a llevar a los torneos. En mi primer torneo, pues doy resultados y sigue, y en el primer año llego a Olimpiada Nacional. Wow. Caigo con medalla de plata en la Olimpiada Nacional, y pues de ahí para el Real. A los 18 años me voy a Selección Nacional, que es cuando llego a CONADE. Y estuve allá 5 años, y fue cuando estuve en Panamericanos, Centroamericanos, Mundiales, punteando para Juegos Olímpicos. Pero pues bueno, a mí se me dificultó mucho mi categoría, y pues que a lo mejor me faltaron algunas cosas para poder puntear a Juegos Olímpicos. Y pues bueno, yo decido retirarme. Estaba como entre sí, no, y dije, ya, me retiro. Es el momento. Sí, es el momento. Entonces, la verdad me costó trabajo, pero dije, ya, es hora de irme. Ya quité motivación. ¿Y cuál fue el punto con el que dijiste, ya, este es el exacto, momento es para que salir? Pues bueno, o sea, fueron varias cositas, ¿sabes? O sea, yo creo que en algún punto, con los primeros meses que tenía ahí, los primeros años, pues eran las competencias, lo que te motivaba, baja de peso, pero se vuelve una rutina que de verdad la cabeza debe ser tan fuerte como para volver a hacer lo mismo todos los días. Entonces llegó un momento en que yo ya no sentía el apoyo, como obviamente que no nos daban todo el apoyo, y nada más empezaron a recortar el presupuesto, y solamente algunos eran los que iban. Obviamente pues los que llevan mejor ranking, y digo, bien merecido, pero pues ya no podíamos foguearnos todos. Entonces ya sentía, pesó de más, exactamente. Y yo decía, pues si ya no me van a apoyar, o sea, ¿qué hago aquí, no? Sentía yo a veces que estaba perdiendo el tiempo, y eso era lo que no quería, ¿sabes? Porque yo estaba muy picada con, tengo que terminar la carrera, y tengo que estudiar más, y tengo que hacer esto. Justamente es lo que luego hablábamos, que cuando son deportistas ya de alto rendimiento, el estar
entrenando, el ir a competencias y el estudiar muchas veces es muy difícil porque son muy pocas las escuelas, son contadas yo creo a nivel nacional que apoyan a los atletas y que les dan la libertad o les dan la facilidad de seguir entrenando y de seguir estudiando. Sí, de poder cumplir con horarios y pues como tú dices, con todas las rutinas y todos los compromisos que tienen. Claro, además que en ese tiempo, o sea, yo estoy hablando del 2000, entre 2015... 2017, 18, no era tan popular que hubiera carreras en línea. Hoy en día, por medio de la pandemia, los obligó a todas las escuelas a hacerlas en línea y a hacerlas híbridas, ¿no? Pero en ese entonces no. Entonces mi sensei era muy estricta en decir, no te puedes salir de aquí a tal horario porque tienes que estar aquí tal y tal, tienes que descansar, bla, 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 ¿no? Entonces, Anáhuac era una de las escuelas que nos daba la beca, pero tenías que ir presencialmente al plantel. Y además no te daba el 100% alguna, ¿no? Sí, o sea, era totalmente. o sur o norte. Si era norte, sí te daba el 100, si era sur, te daba el 90. Entonces tienes que pagar cierto para que te quedara más cerquita y bueno, cosas, ¿no? Que en ese momento pues uno no tenía el recurso económico. Entonces, pues bueno, tuve que hacer mi carrera en línea. Otra escuela de Michoacán fue la que me ayudó y me dio la beca para poder hacer mi escuela en línea, que era de las pocas que tenía. La verdad es que pues ya no busqué más opciones y dije, esta carrera quiero, ya me la dieron, pues sigamos, ¿no? Entonces ya decidí terminar la carrera ahí, que digo, a mí me hubiera encantado hacer esta carrera, la licenciatura en Cultura Física y Deporte, presencial, por todo lo que va, o sea, pero bueno, o sea, los medios, las cosas, pues se van a cortar, ni modo. Exactamente. Y sales ya del deporte, te retiras del deporte, ¿terminas la carrera? Sí, Okay. de hecho, yo salgo de allá de CONADE y cuando salgo digo, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Porque no tengo mi carrera terminada, porque para todo te piden la licenciatura, no tengo experiencia laboral, ¿de dónde me quitan las becas? Me empiezan a quitar las becas, adiós beca de CONADE, adiós beca porque tenía beca también de la Marina, adiós beca de la Marina, todo. Adiós todo, ¿no? O sea, la única que la verdad me aguantó y me solventó un ratito porque seguí entrenando aquí fue la del Estado. Pero mientras, adiós recorte de todas becas, ¿no? Tocando ese tema, ¿qué tanto los apoya, mínimo hablando de aquí del estado de Hidalgo, qué tanto apoya a los deportistas, cuándo los deja de apoyar? Obviamente ya no entrenando, pues te la va a retirar, ¿no? Claro. Pero ¿cuándo sí, cuándo no? ¿Cómo deciden hasta qué deportes? Punto llega para que se den ese apoyo? Pues mira, también depende mucho del deporte porque digo, yo he conocido compañeros que han tenido más edad y lo siguen apoyando en el estado, ¿no? A lo mejor, no sé, puedo poner un ejemplo, no puedo decir que sí los apoyan, pero pues a lo mejor, no sé, ciclismo, que es una de las disciplinas que pueden tener a lo mejor 30 años y los siguen apoyando, a lo mejor siguen compitiendo, y el judo, pues sí nos podemos retirar a lo mejor a los 30, 35 años, pero también, digo, normalmente los varones, ¿no? Pero mujeres se retiran antes, o sea, estadísticamente se retiran antes, ¿no? A nivel nacional. A nivel internacional, pues puede que se retiren un poquito después. Un poco después. Pero el Estado como tal, pues puedo considerar que sí nos da beca bien, que me parece, digo, ya no estoy tan inmiscuida como en el tema nacional, no he preguntado, porque pues antes pues éramos los compañeros y ahí andábamos preguntándonos, sí, claro, a ver cuánto te dan, ¿no? Pero bueno, por decir montos, antes el Estado, no sé si siga siendo igual, nos estaba apoyando con 3,000 pesos a la beca del primer lugar. Okay. Digo, a la beca, la beca de primer medalla de oro a nivel Olimpiada Nacional. Okay. La medalla de plata creo que eran 2,000, 2,500 y la medalla de bronce eran 1,500 pesos al mes. Okay. ¿Y cuánto tiempo les duraba como esa beca? Era un año, pero eso en tema Olimpiada Nacional a nivel pues estado, a nivel selección nacional, dependiendo de tus resultados era lo que te daba, pero pues no creo que pasaran de los 5,000 pesos al mes. Sí, no era como que ganaban muchísimo más. Sí, no. Digo, antes a nivel nacional había, no sé si lo sepan, había un programa que se llamaba CIMA, que era Compromiso Integral de México con sus atletas. Y ese programa se los daban a CONADE. Entonces, CONADE, si tú tenías una medalla bien posicionada a panamericanos, centroamericanos y todo, te daban una buena beca, cosa que también tenías un retiro para tu después de ser atleta, ¿no? Tu fondo de retiro, por así decirlo. Entonces, no sé, esa beca podía partir desde los 13,000, 15,000 pesos al mes hasta los 30. O no sé, yo digo, hasta lo que yo me enteré, ¿no? Ajá, lo que llegaste exactamente. a escuchar. Pero sí les daban un porcentaje para su fondo, creo que era el 2% o algo así.
Después, Pues- en los cambios de gobierno, pues se retiró el programa. Ok, y también ya estuvimos platicando fuera de cámaras, tú ya también, aparte de estar del lado de deportistas, ya estuviste del otro lado. Sí. Sí. Que ya estando del otro lado, cosas que te hayas dado cuenta, como por ejemplo, chin, si esto yo lo hubiera sabido cuando era deportista, hubiera cambiado totalmente. Pues mi creo carrera. que al final de cuentas hay cosas que uno como atleta, pues sigues en tu papel de atleta, ¿no? Y no te corresponden porque el entrenador o los administrativos son los que se tienen que hacer cargo de todo eso, Sí, ¿no? totalmente. Tú como atleta, pues tienes que hacer cargo de tus, no sé, de tu peso, o de tu entrenamiento, de alimentación, tu cumplir todo entrenamiento, eso, sí. exactamente. Entonces hay cosas que no te das cuenta, ¿no? Pero a lo mejor si hubiera tenido en ese momento, porque también, o sea, el tener patrocinadores como atleta, pues es súper importante. Y no tenemos como tal un manager o alguien que nos diga, a lo mejor el Instituto del Deporte o alguien que nos oriente en esa parte de decir, mira, véndete así. Tú tienes buenos resultados, tú tienes esto, véndete así. Y no nos lo dicen. ¿Por qué? O si no es deducible de impuestos, o sea, eso no te lo explican. Te explican todo Y no eso. sabemos cómo es eso en realidad, ¿no? Entonces, a ver, véndete con fulano, véndete con sultano, para que vayas, vete a las marcas, para que vayas sacando patrocinadores, que te apoyen con algo. Pero Aunque no sea te están- mínimo, pero que Ajá, pero ya te están algo. apoyando, o sea, no sabes si los 500, 600, 200 pesos van a ser para tu inscripción, para tu alimentación. Pueden hacer una diferencia. Exactamente, pueden hacer de verdad una diferencia y uno como atleta a veces no sabe esa parte. Y digo, ya que me tocó estar también en el lado como entrenador, pues hay cosas que dices, híjole, ¿qué paciencia tenía mi entrenador de verdad? Ya cambia totalmente. Ya cambia totalmente. Uno como atleta pues todo lo disfruta Sí. de cierta manera, ¿no? En cierto punto, totalmente, Claro. porque también hablábamos que ustedes como atletas lo sufren y Sí. muchas veces las personas externas no lo saben o hasta No sus lo mismos saben. compañeros no lo saben. Ajá, o a veces es difícil externarlo como deportistas, como comentabas, por esa pena, miedo a que quizás creen que son los únicos y a veces no Claro, es así. y es como los comentaba detrás de cámaras, ¿no? O sea, hay veces que el atleta, y específicamente en los deportes de peso, pues sufre bulimia, sufre anorexia, y nos pasa, de verdad que nos pasa, y no es un tema de que lo quieras hacer porque lo quieras hacer, es presión de que te están presionando que tienes que dar un peso. Y aunque tú digas, es que estoy bien físicamente, tengo buen músculo, tengo buen somatotipo, pero la báscula me está diciendo que no. Tengo 1 kilo de más, 2 kilos de más, gramos de más. Y eso, o sea, de verdad te da en la torre. Sí, eso es muy difícil. Afecta mucho, Emocionalmente sí. afecta mucho. Y digo que no somos los únicos a lo mejor, ¿no? En ese momento, que todos los demás lo vivimos, pero te digo, o sea, no lo hablan por vergüenza, o por qué van a decir, o me va a regañar el entrenador, o que nos laxábamos también, nos pasaba. Ok. Nos faltaban a lo Poder mejor, cumplir. sí, y era muy común entre judocas y digo, cambian las reglas, ¿no? También porque se empiezan a dar cuenta, pues, del grupo Del grupo. de entrenadores, de árbitros, que sudábamos, que nos deshidratábamos, la laxada, o sea, cosas que empiezas a hacer desde niño. Y hablando, por ejemplo, de todo esto, algo que te haya pasado a ti, que lo hayas sufrido mucho, que digas, no sé, en algún... Este fue un punto muy fuerte Sí. en mi carrera como deportista. como deportista. Pues yo creo que a veces los temas sí de alimentación, pero digo, a pesar de que a lo mejor en su momento yo sentí como que me iba a dar esa parte de la bulimia, porque yo decía, es que siento que sí, o sea, voy a tronar aquí, ¿no? En su momento. También, digo, uno se hace como su coco wash. Entonces dice, es que no puedo hacer eso, tengo que bajar bien de peso, es que tengo que hacer esto, es que... Entonces, yo creo que esa parte, yo creo que siento que todas las disciplinas de peso sufrimos con esa parte, ¿sabes? Porque que todo se te antoja, que andas de malas porque no comes, que andas deshidratado. Sí, pues que al final de cuentas Claro. requieres cumplir con ese peso y es una presión constante. Exactamente. Demasiada. Y mira, yo creo que algún punto de lo que me pasó dentro de selección nacional, porque todo yo creo que mi parte estatal fue como un parteaguas de lo que viví en la nacional, Ok. pero en el nacional, cuando yo llego, me costó mucho trabajo la parte de mi familia, eso sí, el desapego a mi familia, yo era muy pegada a mi familia, lo sigo haciendo, pero ya, obviamente, pues esta parte hizo que saliera como de mi familia, pero sí me costó mucho trabajo, ¿sabes? Otro de los temas fue que hubo un año que eran seguiditas las cosas que me pasaban, ¿no? La primera fue los esguinces en cervicales, a cada rato esguinces en cervicales. Pasado de eso ya me recuperaba y todo, y empecé con epilepsia, empecé con convulsiones, que no supimos nunca ¿De por por qué qué fuera. es lo que te iba a preguntar? O sea, yo supuse
poníamos los doctores y todo, porque no salía nada de los estudios, que habían sido por los golpes en la cabeza. Pero pues empiezan con las convulsiones y me dice el doctor, es que no puedes volver a entrenar, ayúdate. O sea, Sí, no. en alguna estrangulación sí. o algo es riesgoso, ¿no? No, pues yo lloraba porque decía, o sea, estoy en el punto como culminante de mi carrera, no puedo dejar esto, o sea, yo sí me empecé como a poner triste en esa parte, ¿no? Y luego el medicamento lo que hacía era alentar mi metabolismo, yo así sentía, ¿no? Entonces no podía bajar de peso, me sentía con sueño todo el tiempo, o sea, era frustrante de verdad, como que esa parte, ¿no? Entonces ya posteriormente, pues yo solita así como que no, ya no me van a dar, no, ya no me van a dar. Llego a un mundial en Kazajstán, entro a mi primera pelea, era mi primer mundial, y me dan un golpe así en la nariz con la cabeza, me dan un golpe en la nariz, se me abre la nariz, se me truena, todo el sangradero, no traíamos doctor para variar el equipo de México, entonces allá no hablan inglés, ni hablan español para nada, hablan como entre ruso ¿Y ahí qué no sé procedió? qué. Pues bueno, ahí nos intentamos comunicar con lo que se pudo, llegamos al hospital que das de cuenta que era una clínica como el IMSS, pero... No, yo creo que... No, como fea, muy fea. Okay. No, el IMSS no, o sea, de verdad estaba la clínica muy fea. No me podían sacar bien la placa, no me acomodaban la nariz. Pasaron como 5 horas, hasta después me acomodaban la nariz. No ya, afortunadamente, un doctor de otro país fue el que nos ayudó y me acomodó la acomodó, nariz. me cosió. Al día siguiente toda hinchada. No, horrible. Y a la semana, cuando regreso a México, me da otra convulsión. Entonces, aún no sabemos por qué me dan, digo, no me dan muy seguido, pero creo que esa parte, o sea, yo creo que fue a lo que dije, ay, ya no puedo, ¿sabes? Ya no Sí, puedo, no puedo cansando. empezar con esa confianza porque ya no sé si son las bajadas de peso, si son los golpes en la cabeza, O el conjunto de todo. el conjunto de todo, la adrenalina, o sea, fueron cosas que hasta la fecha, digo, hoy se han suscitado 1, 2 convulsiones, no seguido, pero sí me dan, y yo la verdad me dejé de tomar el medicamento porque en ese momento también, porque dije, yo no quiero estar sufriendo por el peso. Y yo dije, no, ya no me van a dar. Y ya después, como pasaron algunos años, como unos 3, 4 años, y no me dieron. Pero hace poco volvieron a regresar. Pero pues así como que llegan esporádicamente, así de Sí, allá. no es como que haya... No, o sea, que hayas constante. identificado algo que, No. que después de esto te pueda Que sea llegar el a... detonante. Ha sido muy variado. Exacto. Ha sido muy variado. Pero bueno, o sea, esa parte fue la que yo dije, ay, no, pues ya, vale. Y por ejemplo, eso que comentas de que ustedes no llevaban médico, Sí. ¿qué procede ahí? O sea, te apoyó el médico de otro país, pero por lo mientras ustedes tenían que cubrir ese gasto o vas asegurada. Se supone que nosotros como selección nacional, digo, aquí en el estado, la verdad no lo sé, no sé si ya implementaron un seguro para atletas, porque me parece que es algo muy importante, pero al menos a nivel nacional sí teníamos un seguro y buen seguro médico. La verdad es que mis respetos para el seguro médico. En su momento, cuando yo tuve mis 15 cervicales, cuando tuve lo de las convulsiones y cuando tuve lo de mi fractura de nariz, mientras era atleta, pues me cubrieron todo. Obviamente en ese momento pues no llevábamos médico, me atendió otro, no me llevábamos fisiatra. Entonces, pues bueno, o sea, la urgencia en ese momento pues era arreglar la nariz, ¿no? Poder respirar, porque no puede respirar. Entonces, ya una vez que regresamos a México, que fue una semana después, ya se había deshinchado un poquito, toda moreteada, pero ya se había deshinchado. Entonces, regresamos a México y ya, evidentemente, pues ya me mandaron mis hojas con la doctora para que me llevaran al seguro de los hospitales, pues buenos hospitales, Médica Sur, Los Ángeles, ahí en México, en la Ciudad de México. Entonces, que son buenos hospitales. Ella me operaron mi nariz porque no podía ya respirar. Sí, o sea, nada más fue algo improvisado allá. Entonces, digo, allá el seguro me cubrió lo de la nariz y también me atendieron neurólogos. La verdad es que sí estuvo bien hasta eso, el servicio médico. Ahorita también nos comentabas que das clases. ¿Cómo Sí. es esa experiencia ya de pasar de ser deportista ahora a ver a los deportistas, a los futuros deportistas? Y más quizás ese cambio a mí me intriga mucho de que tú estabas en alto rendimiento y que ahorita es algo más recreativo, ¿no? Nos comentabas, o sea, siento que sí es como un cambio importante. Sí, mira, la verdad es que yo creo que yo me retiré en el 2017, casi 2018. El 2018 fue mi última competencia. Cerré con un nacional que se hace a finales de año, aquí en Hidalgo precisamente, y ya dejé de competir después, ¿no? Ya, bueno, por el tiempo, trabajo, la verdad es que me absorbió más esa parte que el gusto. Entonces, pues bueno, yo me acuerdo que cuando estaba todavía en esa parte competitiva, abrí la primera vez mi escuela de judo.
Okay. Empecé a dar clases y todavía tenía la cosquillita de seguir compitiendo, de seguir entrenándolos, de llevarlos al alto rendimiento, de llevarlos a un grado, ajá, sí, claro, al que yo a lo mejor participé. Después, pues bueno, el trabajo me absorbió, las cosas y todo, y pues bueno, lo dejé de lado. La verdad es que me desafané completamente como del tema, ¿no? Sí estaba en el medio deportivo, pero pues me desafané completamente de judo. Entonces, ahora que tuve la oportunidad otra vez de volverlo a meter y de hacer, lo disfruto mucho, o sea, sí lo disfruto mucho, digo, es una parte que creo que todos los días aprendo algo nuevo porque son niños diferentes, son personas diferentes, aprendes toda la parte pedagógica, digo, aunque lo hayas visto en la escuela, pues no es lo mismo que estar al frente, al grupo, claro, y digo, tengo desde niños de 3 años hasta adultos, ¿no? Entonces, pues todo es diferente y la verdad es que a mí me gusta mucho ver cómo aprenden, porque el judo no es fácil. Digo, creo que ningún deporte en general es fácil, pero sí es complicado a veces en cuanto a las técnicas, que las tienen que hacer con detalle, con detenimiento y todo. Y a veces la disciplina que se les inculca también, pues luego los niños todo lo toman a juego, ¿no? Y obviamente con esta parte en el judo, pues es buscarles estrategias para que ellos puedan aprender y te hace recordar también, a ver, ¿cómo aprendí yo? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo lo hice? Exacto, lo que quizás ya lo tenías por un lado que ya ni te acordabas. Sí, esto deséchalo. Estarlo retomando. Sí, exactamente. Entonces, la verdad es que, digo, de esa parte como entrenadora, sí, obviamente yo me emociono porque claro que cuando veía a mi hermano, a mis compañeros, a mis amigos competir, pues yo me seguía bien emocionada, que eso que grabas con el celular y estás por acá el celular y estás tú viendo la competencia. Sí. Así yo grababa también a mi hermano con el celular acá temblando. Los nervios. Claro, porque nos íbamos juntos a las competencias. Entonces, hoy que veo a los niños, digo, no puedo estarlos grabando, pero sí me emociono, o sea, digo, los veo en sus primeras competencias, así sean de novatos, así sea lo que sea, yo me emociono, o sea, y veo a sus papás y digo, ay, qué bonito. Qué bueno, sí, es muy importante o muy padre formar parte de todo ese proyecto. Y estar como en ese proceso de los niños que, digo, ellos te han de tener un aprecio, un amor increíble, tú siendo su maestra. Yo lo veo, por ejemplo, que también Sofía da clases, entonces esa como retribución a veces de los papás, les dan el agradecimiento de las competencias, los estiman mucho a los maestros, entonces todo esto es muy bonito. Y como tú dices, por el amor al deporte o el amor a, pues no sé, ¿qué podría ser que te lo retribuyen así? Sí, claro, o sea, la verdad es que, digo, los veo y digo, o sea, yo sé a lo mejor qué niños van con el tema a lo mejor más recreativo, más para canalizar su hiperactividad o algo por el estilo, pero también veo niños que tienen mucho talento a lo mejor para la competencia, ¿no? Digo, eso no quiere decir que todos los demás no lo tengan o no vayan a hacerlo, pero bueno, vas detectando tus talentos, tus posibles talentos, ¿no? Digo, ya el que sus papás los apoyen para llevarlos a otro nivel, pues eso tiene mucho que ver, o sea, la verdad es que tiene mucho que ver la familia, claro. Porque digo, si mi familia no hubiera estado ahí, mi mamá no me hubiera llevado a entrenar, de que te dan el dinero para la competencia, de que te acompañan a tus competencias, que hacen el esfuerzo, o sea, de verdad creo que la familia es una parte muy importante del atleta. Sí, aunque quizás los niños tengan todo el talento o les guste, mientras los papás no tengan esa parte del apoyo, aunque sea de llevarlos a entrenar o de cumplir con todo lo que lleva. Está muy difícil. Aparte la alimentación, o sea, pues ¿dónde comes? Sí, exactamente, es que un niño, a fin de cuentas, por mucho amor que le tenga el deporte, por muy bueno que sea, él no va a decidir, hoy voy a comer esto, él no va a decir, ¿sabes qué? Como hoy no vas a ir a entrenar porque me dio flojera llevarte o porque no hay dinero, entonces... Claro que todo influye, bueno, viene desde casa todo el apoyo, entonces de eso depende si también tú vas a sobresalir en el deporte, aunque seas muy bueno, todo va a depender de los papás. O de la familia en este caso, con quien estés en ese momento. Claro, porque al final del día, o sea, toda esta parte, pues los papás son quien absorbe gastos, quien absorbe... Si mi mamá sabía que estábamos a dieta, decía, pues ni modo, comparte la lechuga, comparte esto, comparte el atún, corre. Sí, o sea, no, y aunque veíamos así como que cosas que se nos antojaban, ay, te aguantabas porque dices, no puedo comer, o sea, te disciplinas en la alimentación, ¿no? Claro. Y por ejemplo, estábamos hablando que tú ya también estuviste del otro lado, digámoslo así, en un puesto, bueno, en promoción al deporte. ¿Cuánto tiempo duraste ahí? ¿Por qué llegaste ahí? O sea, ¿cómo fue el camino que te llevó de salirte del deporte y llegar a ese punto? En el tema administrativo. Pues mira, cuando yo regreso de selección,
Para terminar mi carrera, lo que fueron servicio social y prácticas profesionales, pues lo hago en el Instituto del Deporte. Entonces, en ese medio, pues me empiezo a inmiscuir un poquito en el tema pues administrativo, deportivo, en la creación de eventos, empiezo a empaparme un poquito más en ese tema, que la verdad yo quería hacerlo en alto rendimiento, mi servicio social y mis prácticas profesionales. Pero bueno, por temas del destino, me meten a cultura física y deporte, que es ese departamento, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí no me llamaba mucho la atención, pero aprendí mucho, la verdad es que aprendí mucho en cuanto a lo mejor cómo se hacen las carreras, cómo se hacían los eventos sociales, el deporte social en general. Posteriormente, terminó mi periodo ahí, porque era un periodo corto, empiezo otra vez con mi trabajo como entrenadora, y posteriormente me hablan, en este caso pues fue partido político, y empiezo como coordinadora de deporte, como secretaria de deporte. La verdad es que ni por aquí me pasaba, no me lo esperaba, pero pues bueno, voces se dio, ¿no? Entonces, pues cuando llego ahí al cargo, sinceramente, creo que muchos lo saben, que yo dije, ¿y ahora qué se hace aquí? ¿Qué hay que hacer? ¿Y ahora qué hay que hacer aquí, no? Porque, o sea, pues aunque uno escucha el partido político, aunque uno escucha el tema social y todo, pues a veces cuando ya estás del otro lado, o dices, ¿ahora qué hago? O sea, ¿con qué lo hago, no? Porque, bueno, o sea, en este caso yo recuerdo que en este programa, pues había los medios económicos para poder hacerlo. Acá, pues no. Entonces dices, ¿de dónde? O sea, ¿cómo se hace, no? ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo se hace esto? Y el estarte moviendo como con la gente, de a ver cómo se hace un evento, aunque sea pequeño, pero cómo lo hacemos, para motivar a la gente a que haga deporte. O sea, creo que esa parte es importante, porque al final todo el sector poblacional tiene un énfasis en el deporte, ya sea personas de la tercera edad, niños, adolescentes, adultos. Todos se inmiscuyen en el deporte y todos se inmiscuyen por el deporte, más allá del partido político que sea, el deporte une a la gente, porque hay una competitividad, hay una recreación. Entonces esa parte creo que muy pocos partidos políticos la tocan, pero creo que debería ser un factor importante dentro de la sociedad para poder empezar a motivar, porque o sea, el niño imita, claro. Totalmente. Entonces si el niño imita, pues obviamente el papá tiene que ponerle el ejemplo, ¿no? Hay que tener los ejemplos. Exactamente. Y es lo que yo, por ejemplo, la otra vez platicábamos también, que Hidalgo, pues lo sabemos, creo que muchos, no es como un estado el cual apoye demasiado al deporte a comparación de otros estados. Pero muchas veces es como le echan la culpa al gobierno, otros a los deportistas. Entonces yo siento que sí es un poquito más peso sobre la sociedad, que no tenemos como sociedad aquí en Hidalgo, la educación de salud, la educación hacia el deporte. Creo que más va por ese sentido. Tú ya estando en los dos lados, ¿qué es lo que opinas? ¿Si es más factor la sociedad o si son los partidos políticos quien sea que esté? Pues mira, creo que todo esto, o sea, ya que hemos hablado como y tocado y visto otros estados de la República, o sea, ¿qué es lo que ha funcionado allá? Yo entiendo que a lo mejor el presupuesto es diferente, ¿no? La población es diferente, pero en general en México no hay una cultura deportiva a nivel nacional. El punto es saber por qué da más resultados Jalisco, por qué da más resultados Nuevo León, por qué a lo mejor da más resultados Baja California. Sí, claro, tienen el apoyo económico y las instalaciones, no sé, Jalisco, tiene el CODE. El CODE, pues ahí estudian los niños, ahí se la pasan los niños. O sea, es un internado para deportistas. A lo mejor aquí el estado de Hidalgo no alcanza el presupuesto para hacer eso. ¿Para hacer algo así? Pero bueno, se empiezan por pequeñas estrategias. Yo la verdad es que de este lado, en su momento, acercándome a las personas, pues yo consideré correctas en su momento, que me dieran la oportunidad de plantar ese proyecto, ¿sabes? Porque si aquí en Hidalgo no tenemos ni siquiera una licenciatura en cultura física y deporte, pues pública. Sí. O sea, todo no hay. O sea, todos los tienen que emigrar. ¿Y a dónde emigran? A Nuevo León, que sí, bueno, es cara la escuela, la Autónoma de Nuevo León, pero es pública. A Chihuahua, que también tiene la carrera, Sonora, que también tiene la carrera, el Itson es quien más los ha becado en esa carrera, atletas de alto rendimiento. Entonces, hasta la Náhuac. Entonces, ¿por qué aquí en Hidalgo no tenemos una carrera pública? O sea, y hay un proyecto que yo escuché por ahí que se quería meter desde bachillerato, a lo mejor una carrera técnica, ¿no? Sí. Porque los chavos empiezan a ir al gimnasio y ya por ir al gimnasio se ponen entrenadores, y no.
O sea, totalmente. Claro, entonces debe de tener pues una preparación adecuada y si se la dan desde bachillerato y ya se metió al gimnasio el chico y quiere prepararse bien, pues enséñenle y enséñenle el camino, porque digo, si empieza desde la educación, pues yo creo que podemos tener una sociedad funcional. Sí. Y digo, va eso unas con otras, ¿no? Para que podamos ir creciendo. Entonces, no hay ninguna escuela que nos dé la oportunidad precisamente de que tengamos pues la licenciatura pública. Y creo que pues si se empieza desde esa parte, pues la sociedad pues empieza a desarrollar. Digo, fue un proyecto que una propuesta a lo mejor en la campaña que yo quise intentar pues destacar como importante, porque pues sí es importante, pero desafortunadamente somos pocos los atletas reconocidos. Pero yo sé que hay bastantes, o sea, digo, recorriendo el estado de Hidalgo, hay mucho ciclista, hay mucho atleta, bueno, de atletismo, que en muchos municipios es muy popular. Y aunque a lo mejor no se les da el reconocimiento porque no son a lo mejor competidores de alto rendimiento, pues lo practican constante y son un factor dentro de su comunidad. Uh-huh. O sea, son un factor importante de su comunidad porque a lo mejor la gente lo sigue. Sí. Entonces, digo, yo creo que en esa parte pues ha sido que han dejado de lado el deporte porque digo, no quiero pues ofender a nadie, pero llega gobierno, llega otro gobierno y nadie le pone la atención de vida. Digo, puedo destacar de un gobierno que sí nos apoyó bastante, nos dio buenas becas, nos aumentó las becas, nos apoyaban mucho con el transporte, pero la parte educativa, te digo, en la parte social, todavía le falta mucho, o sea, y hay pequeñas estrategias que se pueden ir implementando, porque a nivel deporte social, no lo tiene que hacer todo el Instituto del Deporte, tiene que empezar desde los municipios para que salga a lo grande. Sí. Para que se desarrolle realmente el deporte. Sí. Entonces, digo, creo que si se pusieran de acuerdo todos o hubiera una buena comunicación, digo, yo entiendo que a lo mejor el presupuesto no alcanza. Ok, ¿qué hacemos o qué se puede desarrollar sin presupuesto? O sea, porque a veces no se puede. O bueno, buscamos, digo, si la política y a lo mejor la parte pues administrativa del ayuntamiento es gestionar. Bueno, a ver, no sé, la señora la apoyamos con tal cosa, pues sabe dar zumba. Bueno, empezamos con zumba, ¿no? O sea, pueden ser pequeñas acciones cosas, sí, que marcan la diferencia de verdad de una sociedad. Sí. Pero el problema es que no hay a veces una comunicación o no hay la importancia. ¿Por qué es eso? No hay importancia, sí, ¿sabes? No es algo que sea prioridad, quizás. Claro. Y creo que yo, por ejemplo, me he dado cuenta que sí está la difusión, pero creo que la difusión llega ya en el momento en el que ya ganaron algo, ¿sabes? No, durante el proceso es muy difícil que esté esta difusión por parte, ya sea de la sociedad, por parte del gobierno, por quien sea, pero ya solamente llega esa difusión ya al final, ya cuando están justamente reconocidos. Es, por ejemplo, bueno, yo lo que he notado mucho aquí en el estado es que siempre es como orgullo hidalguense, pero ya hasta que están como presentes en ciertas competencias que quizás ya se están en CONADE, pero claro, ya son el orgullo hidalguense. Sí, y digo, nosotros como atletas decíamos, ay, sí, no me nos buscan para la foto. Sí. O sea, no estuvieron con nosotros, ni siquiera sabemos quiénes son, obviamente porque no conocíamos a los administrativos, pero nada más nos ocupan para la foto. O sea, sí, qué bueno que tuviste medalla, pero ya, o sea, hoy tuviste medalla, hoy eres campeón, mañana ya no eres nada. Exactamente. ¿Sabes? O sea, y esa parte, pues también uno lo siente, uno lo sabe. Y después qué mala onda por ciertas cosas que uno vive de atleta. Hoy a veces lo entiendes y dices, bueno, o sea, es que no tengo cómo ayudarte, o sea, porque llegaban muchas personas también, no sé, secretaria, me puede ayudar con tal cosa, me puede apoyar. Y la verdad es que, digo, uno se parte en cachitos, intenta hacer las gestiones, pero a veces de verdad que no alcanza. No se puede, o sea, uno de verdad lo intenta, o se acerca con las personas, pero pues a veces te ponen el freno, ¿no? Y es un poquito, pues... sí, ¿cómo llamarlo? No sé, nos frustra que no podamos seguir apoyando a esa parte, ¿no? Cuando sabes que a lo mejor cierto nivel van a dar resultado, cuando sabes que a lo mejor ese evento va a jalar muchísima gente, que no solamente se trata como de reconocimiento, ¿no? Que dejas tu granito de arena y dices, qué bueno, o sea, sí le sirvió. ¿Sabes? Digo, yo puedo recordar mucho que a lo mejor el ayuntamiento no tenía tanto,
pero me ayudaba. Y yo decía, ay, qué bueno que me ayuda el ayuntamiento, porque mira, me sirvió para mi alimentación, o me sirvió para mi papeleta, me sirvió para mi inscripción, no sé, o sea, digo, cosas que marcan la diferencia. Sí, que de poquito en poquito van sumando. Quizás en alguna ocasión no tenías para checarlo de tu alimentación, pero ese pequeño apoyo hizo la diferencia, claro. Y fue algo que pudiste seguir haciendo. Bueno, lo lograste. Exactamente. Y es que es lo que hablamos de retomando ya esto a nivel nacional. No está mala a nivel nacional porque lo hemos visto en otros países, no lejos, Estados Unidos. Desde las secundarias, desde las primarias les inculcan el deporte, y no solamente es como lo comentábamos en otros episodios de les voy a dar educación física, ya no, o sea, sí les enseñan bien lo que es un deporte, y los papás los apoyan, y los catedráticos los apoyan, las mismas escuelas los becan, y ahí se ve la diferencia en cuanto a todos los deportes, cómo destaca más otro país que otro. Exacto. Un país que otro. Tal cual, se vuelve una disciplina, o sea, algo que es su hábito o es pues parte de su día a día, no solamente como hoy se me ocurre que voy a ir a probar cierto deporte, no me gustó, o en un mes lo retomo porque ya me dio flojera, o sea, hay como cierta disciplina y coherencia, sí, en todo lo que van haciendo, claro, seguimiento. Porque pues además, o sea, las becas, o sea, sabes que si tú practicas tu deporte desde, a lo mejor eres bueno, desde la secundaria, bachillerato, la universidad te va a becar, sí. Pero también esa es una apertura para las universidades, porque digo, hablando de aquí de Hidalgo específicamente, pues en realidad la autónoma no nos está apoyando como atletas, o sea, no te apoya como atleta. Digo, yo no escucho de que de verdad la autónoma sí sea reconocida por su deporte. No, y al contrario, bueno, yo también estudié en la autónoma y tuve muchos compañeros que son atletas, y todo al contrario, en lugar de estarlos apoyando, digo, quizás los administrativos ya de toda la autónoma ni siquiera nunca se enteraron, pero empezaban desde los catedráticos, empezaban de los administrativos de ese instituto que, no, pues sabes que no te vamos a apoyar, son tantas faltas, y si faltas, pues ni modo, ¿no? ¿Sabes sí, qué? Claro. Si, o en esta fecha hay exámenes, entonces, no, pues tienes tu competencia, tu nacional, no importa. No importa. No, claro. Y digo, no voy a decir qué institución, pero en su momento cuando yo quise entrar al bachillerato, mi mamá, pues bueno, en ese entonces era la que me hacía los trámites. Entonces, ella intentó hablar con la directora de ese plantel y le dijo, pues no, aquí solamente o es escuela o es deporte, no puedes hacer las dos. Sí. Entonces a ti como adolescente en ese momento que estás en tu pleno apogeo, que tienes buena condición física, que estás muy bien a lo mejor anatómicamente, ¿cómo te van a apoyar? O sea, ¿cómo te vas a retirar del deporte si estás haciendo algo bueno? O sea, mejor que se vayan a fumar, que se vayan a tomar, o sea... Es que totalmente sí parece que están como... Claro. No es como que háganlo, pero pues los vas llevando a ese camino, ¿sabes? En lugar de apoyarlos en el deporte, es como, sí, ven a clases, pero ya haciendo de clases, ¿qué es lo que se llena? ¿Qué es lo que hacen los ¿Qué es lo que es? Claro. Exactamente. Y mira, al contrario de ese plantel, digo, una escuela pública, pero pues bueno, ya, o sea, con el enunciado de la directora fue más que obvio que no iba a haber apoyo, ¿no? Entonces dijo, bueno, ya por cosas del destino, se da la situación de un convenio con el Instituto del Deporte, con el Colegio Macarenco, que fue cuando yo estudié mi bachillerato, y nos dieron beca a muchos deportistas. Entonces la verdad es que el colegio nos apoyaba mucho en esa parte cuando teníamos torneos, nos apoyaba mucho, nos reconocía que habíamos sido ganadores, o que porque teníamos una beca al 100%. Eso es importante. Y eso es importante, digo, al final de cuentas te permite seguir estudiando, te permite seguir haciendo tu disciplina, estás en algo, y la verdad, digo, a lo mejor era de las ñoñas del salón, pero yo no iba a fiestas en la preparatoria. Mis fiestas pues eran mis torneos. Y es lo que hablábamos fuera de cámara, ¿sabes? Muchas veces el deportista no es porque no quiera, sino porque le va ganando el amor a ese deporte, y sabes que en lugar de saliendo de clase, ya entrené, ¿no? Y en lugar de estar, pues no sé, irme de fiesta, pues sabes que, no sé, me quedo en casa. Voy a descansar, voy a cumplir con lo que tengo sí. que hacer para poder cumplir mi objetivo, porque tienen bien claro una meta, un objetivo, y a veces cuando no estamos tan adentro del deporte, pues no hay una meta clara y es como más fácil esa parte de, pues me voy a casa o me voy a una fiesta, me voy a otro lado, y cambian mucho las prioridades y las perspectivas. Claro. Sí, no, aparte, o sea, creo que esa parte de fiestas y eso, ya a lo mejor yo lo conocí más grande. Entonces, digo, ya que tenía un poquito más de libertad, más edad, que a lo mejor en el bachillerato que todos mis compañeros, mis amigos, pues sí lo vivieron normal, ¿no? A lo mejor para ellos era normal. Pues para mí era normal irme a los torneos,
mis fiestas pues eran engordar con pizza después del pesaje, o sea, cosas, sí salíamos y sí echábamos relajo y demás, pero pues así como que mucha tomadera, pues tampoco. Sí. Sí, no. Vicios pues era muy complicado. Mucho menos, sí. O sea, si salía a fiesta era difícil, los vicios era todavía más difícil. Claro. No, y igual esta parte que comentabas, ya retomando tantito antes, del reconocimiento que les daba el instituto, creo que igual es muy importante, y más siendo adolescentes, esa parte de sentir el apoyo no solamente de la familia, porque claro, buscas también esa aceptación social. Y el hecho quizás de que, como tú dices, que se hiciera un conjunto y el deporte fuera una prioridad, podríamos dar oportunidad a que tú dijeras, pues sí es normal irte a entrenar, que muchas veces pasa, o yo he visto, por ejemplo, con niñas a las que yo les doy clase, que es que para mí no es normal esto, pero para la mayoría sí, entonces yo ya me voy a ir a lo que es normal, voy a dejar de hacer deporte para poder ser normal, y sí, buscan esa aceptación social. Buscan esa aceptación social, y quizás esa parte de que los institutos se den el reconocimiento o apoyen a varios deportistas ya crea una comunidad tal cual. Claro, la verdad, por ejemplo, no sé, algo que creo que hemos visto todos, digo, a nivel estado, y porque fue la etapa que viví en mi adolescencia y hasta bachillerato, creo que esa parte de reconocimiento pues es padre, porque estás en un proceso y en una etapa de aceptación pues de ti, y aceptación con los demás y reconocimiento de los demás, en esa etapa donde te sientes como el patito feo también, a veces te sientes el más sexy, entonces digo, o sea, es una variedad de emociones, ¿no? Entonces creo que esa parte pues sí es muy importante. Y en la otra que teníamos a lo mejor a nivel nacional, que bueno, yo ahí lo viví, ya de los 18 para arriba, algo que creo yo que hicieron pues bien dentro de lo que se notó en esta parte, fue lo del hexatlón. Sí. Empezaron a jalar muchos deportistas, ya sea a lo mejor que estaban en su top máximo, Mateos, o que estaban más o menos, o que bueno, iban ahí, pero la verdad es que yo veo a mis compañeros que a lo mejor no estaban como mucho al top, pero les ayudó mucho esa parte. ¿Por qué? Porque pues se consiguieron patrocinadores, porque económicamente ya están un poco más estables, porque ya son reconocidos socialmente, entonces les abre muchas puertas. Y digo, a lo mejor en el tema, bueno, cuando yo estaba, todavía no estaba eso, apenas estaba creo que lo de la isla, y apenas estaban como jalando, exactamente. Pero la verdad es que hoy, digo, muchos de los que están en Hexatlón o de los que estaban en Hexatlón, pues son compañeros con los que yo conviví mucho tiempo. Entonces, digo, hoy en día digo, qué padre, o sea, me da mucho gusto, porque de verdad, yo creo que si esa oportunidad hubiera tenido en su momento, digo, me hubiera dado muchísima pena porque no salen de cámaras, pero digo, o sea, qué padre, porque los impulsa a seguir su carrera deportiva y la post-deportiva. Muchas personas voltearon a ver el deporte a partir de eso, fue así como de, mira, ni siquiera tenía idea de que existía este deporte, o de que podía ser tan fuerte, que podía hacer esto, que digo, tan solo por ejemplo, era algo conocido. En la primera temporada, ¿no? Creo que todos los deportistas de la primera temporada hoy en día son figuras públicas del deporte, que muchos niños y niñas quisieran o quieren ser como ellos. Entonces, sí. El deporte claramente fue volteado a ver a partir de ese programa, y ojalá hubiera más proyectos, no solamente en televisión, sino más proyectos en general como ese, que apoyen así el deporte. Claro, ya, porque sí les abre muchas puertas, digo, más allá del programa, de lo que les pague, la publicación, la publicidad, todo lo que está manejando a nivel general, todo, o sea, de verdad, es un antes y un después de las personas que yo conocí. Así, o sea, y esa parte, te digo, post-deporte, post-atleta de alto rendimiento, también se me hace algo muy importante, porque no todos sabemos retirarnos, no sabemos cuándo retirarnos, y nos da miedo el retiro por la parte económica, por la parte emocional, por la parte psicológica. No es fácil. Es todo un show, y volvemos a lo mismo. Muchos, por ejemplo, no saben, o lo hablamos fuera de cámara, no saben cómo reintegrarse, por así decirlo, a la sociedad. Es muy difícil para los atletas. ¿Por qué? Porque los atletas, su vida es entrenar, descansar, escuela, trabajo, etcétera. Entonces realmente no es como que tengan... Pues esta parte que quizás comentábamos antes, de esas salidas, pues que la sociedad ve como normal, o esta parte quizás hasta de tener tiempo para trabajar. Claro, o sea, uno no sabe hacerlo hasta que sale y se ve obligado, porque dices, bueno, ¿de dónde saco dinero?
¿Y ahora qué hago? ¿Qué sé hacer? ¿No? Digo, o cuando te preguntan, terminando, ¿quién eres? Pues, ¿quién soy? ¿Soy atleta? ¿O soy judoka? ¿O era la que había sacado la medalla tal año? Sí. O sea, porque te empiezan a etiquetar de cierta manera. Y el ponerte el chip de, soy Carla, ¿y quién soy yo? ¿Y qué sé ser? ¿Y qué me gusta hacer? O sea, es muy complicado como el llegar a esa introspección también. Digo, yo pues viví esa parte y para mí sí fue muy complicado porque, digo, yo les ponía el ejemplo a algunos amigos, digo, es como si estuvieras en la cárcel un momento y a ver, reintégrate a la sociedad. Y más, y todo es tiene un que ver cambio porque, muy drástico. Todo tiene que ver porque volvemos a lo mismo, como es algo para la sociedad fuera de lo normal, entonces, como tú dices, ya los etiquetan como es la deportista, es la medallista, sí, bueno, y vas a pedir trabajo y en un estado donde no es apoyado el deporte es como, sí, a mí de qué me sirve que seas medallista, o de qué me sirve que seas atleta, ¿no? Sí, o sea, yo sé que tengo compañeros que tuvieron muchos más resultados que yo y hoy en día, pues creo que nada más está una compañera aquí en Hidalgo, todos los demás ya migraron, porque exactamente, o sea, el mismo estado no te apoya en esa parte. Digo, yo sé que a lo mejor no es culpa del estado en general, ¿no? Pero hay a veces ciertas personas, ciertas situaciones que pues no te dan el apoyo para abrirte, a ver, sí. O sea, tú ya nos diste acá, ya nos diste medalla, ya nos diste resultados, pusiste a lo mejor el nombre de Hidalgo en alto, hasta el de México. Sí. Y bueno, ¿qué retribución hay posteriormente, sí. ¿No? Digo, si ya tengo estudios y digo, ahora déjame trabajar, déjame practicar a lo mejor, ¿no? No sé. Llevar esos conocimientos. Claro, y hay ciertas estrategias que pues yo creo que se pueden realizar con todo este segmento de deportistas, porque yo sé que somos minoría, porque sí somos minoría, y por eso a lo mejor no se le da la importancia como lo es. Pero sí es un factor sumamente importante porque a veces el deportista no sabe qué hacer más bien con lo que ya aprendió. O sea, no es solamente que fuiste atleta, ya viajaste, ya viste otras culturas. Muchas veces hasta el aprender inglés para salir a competir, claro. O sea, son muchos aprendizajes, son muchas cosas que te llevas cuando te retiras. Y que, por ejemplo, cuando alguien va a pedir trabajo, muchas veces lo contratan sin tener estudios, y digamos puestos, no voy a decir en dónde, pero puestos altos, sin tener licenciatura, sin tener idiomas, claro. Que muchas veces los deportistas sí lo tienen. Sí, que quizás, como tú decías, apenas saliste, te retiraste del deporte, estabas terminando apenas la licenciatura, pero ya tenías conocimientos de bastantes cosas. O sea, el hecho de viajar, todas las experiencias que te llevó el deporte, claro. Pues son conocimientos que te iban a apoyar demasiado. Sí, no, o sea, son pues peldaños que uno va subiendo y que, digo, yo lo platiqué en su momento a lo mejor con amigos que han tenido pues una vida pues normal, que llevan su licenciatura y terminan su licenciatura, empiezan con su maestría y terminaron, pues ya tiene rato que terminaron, ¿no? A lo mejor yo apenas estoy terminando mi segunda maestría a mis 28 años. Pero bueno, poco a poco, ¿no? Entonces, digo, yo platicaba con ellos y les decía, es que yo no sé qué hubiera sido de mi vida si a lo mejor no hubiera ido a selección nacional. A lo mejor hubiera terminado mi carrera, y mi carrera nada que ver con el deporte, porque la primera carrera que yo estudio es Comercio Internacional y Aduanas. Digo, la dejo por irme a CONADE, pero la verdad es que, digo, a lo mejor hubiera terminado mi carrera, a lo mejor ya no estaría aquí, o sea, digo, te pones a pensar mil cosas que dices, ¿cómo hubiera sido mi vida si no hubiera sido atleta? Entonces, digo, algo que me dijo pues un amigo sí me decía, pues no hubieras conocido tantos países, y yo creo que has conocido tantos países que ninguna carrera te lo hubiera dado hasta tus 28 años. Sí. Y digo, pues sí conocí, sí viajé de otras culturas, y digo, tengo muchísimas anécdotas que platicar, ¿no? Pero creo que esa parte dices, bueno, o sea, la vida solamente tenemos una, y la vida está llena de elecciones, entonces o tomas esto o tomas el otro, y a veces el mismo camino te va llevando, pero no es sencillo tomar decisiones a veces. No, y más cuando, como comentabas, a los 18 años que tú tenías que irte, o sea, 18 años no terminas de madurar, de asimilar las cosas, de entender bien cómo funciona toda la vida. Y el tomar decisiones que van a ser para el resto de tu vida,
pues es miedo y hacerte responsable de esas decisiones. O sea, digo, yo sé que a veces uno lo pasa más grande, ¿no? Pero a veces en tus pequeños años, o sea, dices, ¿y ahora qué hago? O sea, digo, la misma vida te va llevando. Pero sí, son cosas que uno va aprendiendo y creo que el madurar es parte de ser atleta de alto rendimiento. O sea, tienes que madurar sí o sí. Que yo siempre lo he dicho, no sé si sea mi perspectiva desde fuera, pero yo creo que los atletas tienen una etapa de madurez muchísimo antes que en general toda la sociedad o alguien que no es deportista, por todo lo que van viviendo día con día. Puede influir un poco, igual por esa parte de tomar decisiones o de cómo, pues sí, o sea, tienes un objetivo y a veces tienes que cumplirlo, tienes cierta presión atrás, hace que madures mucho. Claro, o sea, es que esta parte, pues tanto emocional, no sé, en la parte emocional cuando eres atleta y pues ves o sea, sales a la sociedad y dices, es que yo no me maquillo tanto, es que yo no me he visto tan femenina como ellas, ¿no? Digo, en lo personal a mí me pasaba eso, ¿no? Que yo decía, es que yo no soy tan femenina, es que yo no sé usar vestidos, es que yo no me puedo maquillar tanto, es que yo siempre ando con mi chongo y, o sea, para mí eso era normal. Cuando salgo a la sociedad digo, creo que la ciudad me está poniendo que yo tengo que ser así, así y así y así y así. Si no, no puede ser bonita. O me decían, no, es que tienes una espaldota y pues entreno todos los días. Sí, o sea, estoy orgullosa. Pero, o sea, esa parte, o sea, cuando tú sales a la sociedad te causa inseguridades. Sí. Como persona te causa inseguridades y más que estás madurando. Entonces, cuando no comprendes esa parte dices, ay, pues es que sí me veo bien gorda porque estoy espaldona. Ay, es que sí me veo bien como hombre porque estoy toda musculosa. Y digo, o sea, salía en los internacionales y yo decía, yo ni tengo cuadritos. Y mis compañeras de la categoría con las que me tocaba competir estaban todas, pues sí, todas fuertes, marcadas, cuadraditas. Y decía, no, pues así como que digas muy femeninas, pues no nos vemos, pero sí, o sea, había cosas que yo decía, es que aquí en este ambiente es normal, acá afuera no es normal. Y eso también, cuando te retiras, es muy difícil, porque empiezas a hacerte responsable y a hacer, pues, esta introspección que dices, ¿quién soy? ¿Cómo soy? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Es complicado. Entonces, creo que todos los atletas lo vivimos en diferentes etapas, pero creo que yo creo que sí lo vivimos todos. Sí, totalmente de acuerdo con eso. Pues sí. ¿Algún mensaje que tengas para todos los que nos ven? Pues, ¿qué les puedo decir? Practiquen lo que quieran. Creo que sean niños, sean grandes, pueden practicar cualquier deporte. A veces el peso no nos delimita a que estemos sanos o que estemos gordos o que estemos pasaditos o que estemos muy flaquitos. A veces creo que es importante también esa parte de la nutrición. Creo que el hacerse un estudio nutricional es muy importante porque eso no va a delimitar que estés bien o que estés saludable o que no lo estés. Porque a veces muchos se frustran por ver un número en la báscula. Y algo que yo les puedo decir es que practiquen todo lo que ustedes quieren mientras les guste, mientras les apasione. La vida solamente es una, estudien todo lo que puedan. Creo que algo de las experiencias que me ha dado el deporte son amigos, y esos amigos se han vuelto familia. Y claro, obviamente, pues la familia es un sector muy importante como para el atleta. Y ya que estuve en los dos lados, luchen por sus sueños. O sea, creo que si tú tienes bien claro cuál es tu meta, no quites el dedo de la meta, porque puedes tomar caminos diferentes, pero que la meta siempre sea la misma. Y creo que puedes tener algunas pequeñas metas en el camino, pero con el objetivo bien claro. Entonces yo espero de verdad que luchen por sus sueños, que cumplan sus objetivos. Y pues nada, que la verdad es que ser atleta es una experiencia sumamente hermosa, con muchos aprendizajes. Y si tienen toda la oportunidad de tener un deporte y de ser atletas de alto rendimiento, practíquenlo. Y si no, a lo mejor en un alto rendimiento, involúcrense en el deporte. De verdad que emocionalmente es muy satisfactorio y es una gran, pues, sanación interna, porque pues hay muchas cosas emocionalmente que puedes descubrir con el deporte. Y no cualquiera lo hace precisamente porque pues la lucha interna a veces es complicada, ¿verdad? Sí, demasiado.
Pero pues sí, si tienen esa oportunidad, como comenta Carla, de practicar algún deporte, aunque sea de forma recreativa, que sea algo que practiques esporádicamente, pero pues como dices, con esa meta bien clara, con ese objetivo, lo van a disfrutar muchísimo. Así que aprovechen y pues disfruten lo que sea que vayan a hacer. Claro, y perdón, además de que, digo, si en su momento nos llegan a ver autoridades del Estado, pues por favor que le pongan atención en esta parte, porque creo que en sus manos está que el deporte en Hidalgo crezca. Entonces, digo, si yo sé que son expertos en el tema, pero creo que sí deberían de tomar ciertas acciones y ciertas estrategias para que el deporte en Hidalgo crezca y de verdad vean los resultados como los quieren y que el Estado se reconozca por eso, porque el Estado de Hidalgo tiene muchas actividades que se pueden realizar por los paisajes que hay en el Estado, por el terreno que hay en el Estado. Tenemos algo que de verdad, el Estado de Hidalgo, tenemos altura. Y de verdad que cuando uno va al otro estado tenemos mucha condición física, muy buena condición física, y creo que todo eso lo deben de aprovechar. Entonces, digo, las autoridades del estado que pongan más atención y que por favor abran una licenciatura en Cultura Física y Deporte gratuita, de forma pública, por favor. Digo, creo que es importante esa parte. Y también, no solamente las autoridades, sino también los papás, ustedes y sus niños quieren practicar algún deporte, apóyenlos hasta el final, apóyenlos hasta donde ellos quieran, porque muchas veces nosotros mismos, o bueno, los papás son el limitante para estos deportistas. Claro. Entonces siempre apoyen, aunque sea su hijo, amigos, familiares, siempre busquen ese apoyo. Ya escucharon pues ahorita la perspectiva igual de cómo es retirarse. Si ustedes conocen a algún deportista, pueden estar ahí apoyándolo, pueden estar ahí durante todo este proceso que pues es largo y es difícil. Claro, no están solos, y creo que es importante que se atiendan también esa parte psicológicamente, porque no es fácil, o sea, no es fácil y a veces uno busca evadir, y creo que lo más sano es confrontar e enfrentarlo. Sí. Enfrentar la situación. Pues listo, eso es todo para el video, nos vemos en un siguiente episodio. Bye. Muchas gracias, adiós.